dispuestos a renunciar para seguir a nuestro Señor Jesucristo? ¿A qué estamos dispuestos a renunciar para seguir a nuestro Señor Jesucristo? Venga conmigo a la Biblia y vamos a leer una historia que creo que es muy conocida por todos. El encuentro que tuvo Nicodemo con nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Juan, en el capítulo 3, versículo 1, dice la palabra del Señor: y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Este hombre tuvo que arriesgarse. Él tenía una posición muy importante dentro del consejo judío de ese tiempo. Estamos hablando del Sanedrín, del concilio que había allí en Jerusalén. Los sabios, los 71 sabios que legislaban la comunidad judía de ese tiempo, aunque tenían un poder muy limitado porque estaban bajo las políticas del imperio de Roma. Ellos no tenían poder para condenar a muerte a las personas, pero sí podían enjuiciar casos, juzgaban los falsos profetas de ese tiempo, juzgaban los problemas sociales, económicos, políticos, muchas cosas, problemas religiosos de ese tiempo, aunque estaban sometidos bajo el imperio romano. Pero a este prestigioso concilio que existía en ese tiempo pertenecía a este hombre que se llamaba Nicodemo. Y este era un hombre que había estado siguiendo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a usar nuestra imaginación. Pensemos que Nicodemo más de alguna ocasión tuvo noticias de que Jesucristo había estado sanando los ciegos, había estado haciendo maravillas, milagros, prodigios, señales, y eso le llamó la atención a Nicodemo, a tal punto que un día Nicodemo fue testigo de presenciar esos milagros, de ver cómo un sordo oye, de cómo un ciego podía ver, de cómo un cojo podía caminar, y de ver la esplendidez de las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él hablaba con aquella sabiduría, enseñaba como todo un maestro sin que ellos lo reconocieran, sin que los mismos judíos lo reconocieran. Eso llamó la atención de este hombre, de Nicodemo, un hombre muy preparado en ese tiempo. Era muy importante porque dice la Biblia que era un principal, era una persona respetable. Sabemos que el Sanedrín estaba formado por los sacerdotes, los fariseos que habían, los religiosos, por los aristócratas, por los sabios de la misma comunidad judía, por los escribas. Habían personas muy estudiadas, muy preparadas dentro de ese mismo Sanedrín. Y este hombre mismo, Nicodemo, era testigo de escuchar esas reuniones, de esos complots que se hacían en contra de nuestro Señor Jesucristo, porque querían parar que Jesús siguiera predicando acerca del reino de los cielos. Ellos estaban celosos en ese tiempo. Recordemos que en ese tiempo eran los fariseos y los saduceos las dos potencias religiosas más influyentes que habían, y pues ellos estaban celosos porque se estaba levantando alguien más que podía quitarles la posición dentro del pueblo judío, y ellos tenían miedo porque multitudes, no eran pocas personas, eran cientos, eran miles que seguían a Jesucristo y eran testigos de semejantes milagros. Entonces este hombre un día se decidió valientemente hacer una cita con Jesucristo, tener una reunión en privada con nuestro Señor Jesucristo. Mas tuvo miedo a hacerlo de día porque en público cualquier persona lo podían ver y podían decir: Nicodemo estaba reunido con Jesús, y eso iba a ser un problema para su posición dentro del Sanedrín. Él tenía que ir cuidadosamente y reunirse con Jesús. Por eso hubo un encuentro nocturno. Fue una noche que Nicodemo estuvo cara a cara con Jesús. Y yo sé que en esa reunión pasaron cosas muy importantes en la vida de este hombre Nicodemo. Antes de esa reunión, Nicodemo, me imagino que estuvo siguiendo
a Jesús, andaba por ahí de escondido, detrás de una pared, detrás de una columna, detrás de una persona, detrás de la multitud, viendo a Jesucristo, viendo lo que Jesús obraba, escuchando lo que Jesús decía. Y la palabra tocaba y tocaba y tocaba su corazón. Porque cuando vino a Jesucristo, Nicodemo vino con una confesión y le dice a Jesús, le dice: maestro, Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede obrar tales señales que tú haces si no es que Dios te las permite. Es porque Dios está contigo. Entonces, Nicodemo reconocía, pero le habla en plural, le está diciendo: maestro, sabemos. O sea que habían más personas detrás de este hombre importante, habían más detrás en ese concilio que sabían que nuestro Señor Jesucristo venía de Dios, que era el Hijo de Dios. Tal vez no lo reconocían como el Mesías, pero sabían que este hombre venía de Dios. Él era un profeta para muchos de ellos, pero sabían que venía de Dios, pero no lo reconocían como Mesías. Y ese fue el gran problema de la comunidad judía. Ese ha sido el gran problema, que no han aceptado a Cristo como el Hijo de Dios. Entonces, en esa reunión Jesús fue bien práctico, bien preciso, fue directo al punto principal de aquella reunión y le dice a Nicodemo, me imagino que viéndola a los ojos, le dijo: de cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. En esas palabras, cuando Jesús dice de cierto, ese es un término que Jesús enfatiza. Eso es determinante, eso es importante para lo que nuestro Señor está enseñando. Y dice es que nacer de nuevo. Pero mira la respuesta ignorante de Nicodemo. A pesar que era un doctor de la ley, que sabía la Torá, que sabía el Tanaj, pero su ignorancia ante las palabras de nuestro Señor Jesucristo fue y le dijo: pero ¿cómo puede al caso un hombre viejo volver al vientre de su madre? Imagina. Y Jesús le da otra respuesta ilustre, maestra, y le dice: y él, mas el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de los cielos. En pocas palabras le estaba hablando en términos altos, en un lenguaje espiritual bien alto. Era un maestro de la ley. Estamos hablando de maestro a maestro. Hay un lenguaje ahí, un lenguaje de alta calidad, sofisticado. Hay un lenguaje, y sin embargo Nicodemo no entendía. Jesús le estaba hablando que tenía que haber un nacimiento del hombre interior, tenía que abrir un nacimiento del Espíritu. El que no naciere del agua y del Espíritu, le está hablando que lavamiento por dentro y por fuera. Por eso el agua, el bautismo que nosotros hacemos, nuestro Señor Jesucristo, ese bautismo simboliza la muerte y la resurrección, la muerte a un viejo hombre y la resurrección a un nuevo hombre. Le estaba hablando. Sin embargo, este hombre, Nicodemo, no entendía todavía en esos momentos, no comprendía. Después Jesús le sigue hablando y Jesús le hace énfasis en las cosas espirituales y las cosas terrenales, pero aún así Nicodemo no entendía. Luego le dijo Jesús en el 8, allí mismo, le está diciendo: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas si sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Imagínate, cuando Jesús le da esto, todavía Nicodemo le vuelve a dar otra respuesta y le dice: pero ¿cómo va a ser esto? Que el viento sopla a donde Él quiere y no sabemos hacia dónde va, y así sopla el Espíritu de Dios. Pues déjame decirte que Jesús le estaba diciendo: Nicodemo, el Espíritu Santo va a localizar a quien Él quiera, el Espíritu Santo va a usar a quien Él quiera, porque el Espíritu Santo de Dios se mueve en su plenitud. No sabemos cómo, no sabemos si viene del norte, viene del sur, viene del este, del oeste. Es
la plenitud de Dios que te ha alcanzado, Nicodemo. El Espíritu Santo nos ha soplado a nosotros y no sabemos cómo, no lo vimos por dónde venía. La cuestión es que el Espíritu Santo nos ha llenado a cada uno de nosotros. Entonces Nicodemo aún no entendía. Jesús le da una respuesta bien fuerte, me imagino, porque para una persona intelectual de esa capacidad de pensamiento, esta respuesta era bien vergonzosa. Jesús le dice: imagínate tú, eres maestro de Israel y no entiendes cuando te estoy hablando con términos de esta tierra. Imagínate tú si yo te hablo con términos celestiales, Nicodemo, no vas a entender. Estamos mal, Nicodemo. Imagínate qué pena para Nicodemo en no poder discernir lo que Jesucristo estaba hablando. Y es que esos términos que Jesús le habló, se lo habló en un alto lenguaje espiritual. No era cosa fácil las respuestas que recibía Nicodemo de parte de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, el tema central es aquí, que tenía que nacer de nuevo. Pero este hombre tenía miedo a perder su posición. Por eso el tema se llama: ¿a qué estamos dispuestos nosotros a renunciar por Jesús? ¿O qué estamos dispuestos a perder por nuestro Señor Jesucristo? Nicodemo estaba a punto de perder su posición dentro del Sanedrín judío. O muchos de nosotros estamos dispuestos a perder nuestro club social de amigos o nuestro club social de amigas, o estamos dispuestos a renunciar incluso a un trabajo por Jesús, o estamos dispuestos a perder cosas de este mundo que nos impiden buscar a Dios, o estamos dispuestos a renunciar a ciertos grupos de personas o a ciertas amistades que nos impiden, que nos detienen seguir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué estamos dispuestos a renunciar? Más tarde Nicodemo, allí mismo en el libro de Juan, en el capítulo 7, versículo 50, había una discusión dentro del concilio, dentro del Sanedrín judío, y estaban juzgando a Jesús de cómo había sanado un ciego. Y en esa hubo una intervención, en esa reunión, de Nicodemo, que dijo: no podemos juzgar a nadie sin antes oírlo, sin antes escuchar y ver sus hechos. No podemos juzgarlo. Y allí se levantaron sus compañeros que tenían ese odio aférrimo contra Jesús y le dice: ¿acaso tú, Nicodemo, eres un ignorante? ¿Acaso tú no has leído las Escrituras? ¿Puede salir algo bueno de Galilea, Nicodemo? A Nicodemo siempre se le iba en contra, porque como que él quería defender a Jesucristo, porque dentro de su corazón las palabras de Jesús causaban aquel impacto, causaban vida dentro de él. Había un cambio progresivo, estaba sucediendo en la vida de este hombre Nicodemo. Y más tarde lo vemos allá, cuando nuestro Señor Jesucristo ya ha pasado todo el proceso de la cruz del Calvario y muere, y dice la palabra del Señor que José de Arimatea estaba ahí pidiendo el cuerpo, un hombre de mucho dinero, pidiendo el cuerpo de Jesús para enterrarlo. Ahí se apareció también, ¿quién? Se apareció Nicodemo, y no se apareció con las manos vacías, traía la ofrenda, traía la mirra, traía el aoles para poder ungir, embalsamar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 19, versículo 39, cuando este hombre se acercó y ayudó a José de Arimatea para poner el cuerpo de Jesús en la tumba. O sea que Nicodemo siempre estuvo muy pendiente de Jesús. ¿Qué sucedió allí en Juan 19:39? Nicodemo se arriesgó y dijo: pues no me importa quizás que digan que yo soy un seguidor más de Jesucristo. Y de allí Nicodemo no se habla mucho, no se habla nada en la Biblia, pero hay historias, hay historiadores aparte de la Escritura que hablan que Nicodemo renunció al Sanedrín judío y fue perseguido por causa de la fe de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Se hizo un cristiano y dejó toda su posición, dejó de ser un principal judío y de estar allí dentro de ese Sanedrín, dentro de ese consejo.
Esa fue la vida de Nicodemo. Tal vez no sabemos mucho, pero vemos un claro ejemplo, una persona que se arriesgó a pesar que tenía mucho que perder en ese tiempo. Entonces la pregunta es, ¿qué nos detiene a nosotros para hacer que nuestra vida cristiana sea pública? Muchos a veces andamos escondidos que somos cristianos y vamos a la iglesia incluso de escondidas, que no los vean muchas personas. ¿Por qué? Porque tenemos como una reputación que estamos cuidando lo que van a decir nuestros amigos o qué van a decir esas personas que a veces nosotros estimamos, pero lo que hacen esas personas es detener tu progreso en la vida cristiana. Si tú eres un hijo de Dios, una mujer de Dios, que no te detenga nada ni nadie, que no te detengan ni las cosas de este mundo, ni los afanes de este mundo, ni las influencias que te van a decir, qué van a decir, qué no van a decir. No te tiene que importar, porque cuando nosotros venimos a Cristo lo ganamos todo. Incluso dice la Biblia que el que pierda su vida misma por amor a Cristo gana la vida eterna. Así es que donde quiera que estás, te bendigo y te invito a reflexionar en esta palabra en este día. Bendiciones, nos vemos muy pronto en nuestro próximo programa de Tiempo en Sion. Bendiciones.